mayor esfuerzo que hemos hecho, tanto los enseñantes, los que estamos en las aulas, como los que hacemos investigación, siempre estamos preocupados por el qué se debe enseñar, el cómo se debe enseñar y el con qué. ¿Verdad? Y esos temas no han perdido vigencia en absoluto. Hace pocos años se aprobaron programas nuevos de matemática para primaria y secundaria, y desde luego los colegas que hicieron esa propuesta y quienes fueron consultados se preocuparon de qué temas. Hay temas nuevos, hay temas que se eliminaron. Este sigue siendo un tema siempre importante. El cómo, ¿verdad? En las estrategias, hoy incluso se ha puesto, digamos, en prioridad ya no hablar de una didáctica general, sino de didácticas específicas en geometría, didáctica del álgebra, didáctica de la estadística, etc. Y naturalmente los recursos, en el cual, digamos, la tecnología juega un papel importante, no es la única opción. Estas son tres cuestiones centrales siempre que siguen siendo importantes, pero a estas tres se le agrega uno más, que es el dominio efectivo, o sea, no solo el qué, el cómo y el con qué, sino que a quién, y quién aprende, quién enseña y quiénes viven y participan en ese proceso. Entonces, desde hace varias décadas, esto no es nuevo, ya tenía algunas décadas, se ha tomado conciencia de que hay una parte afectiva que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. McCloud es un teórico que se cita mucho en estos temas y es pionero, no es el único. Hoy hay mucho más investigación en diversas partes del mundo. Costa Rica no es excepción. Yo he tenido la fortuna de coordinar un grupo de investigación en el TEC en la última década. Ya llevamos más de una década haciendo investigación en este tema. Es porque se tomó conciencia, vean, desde el año 89, 90 del siglo pasado para acá, de que en los procesos de aprendizaje y de enseñanza de las matemáticas, además de los temas, de la metodología y de los recursos, hay una parte que tiene que ver con la parte afectiva, las actitudes, las creencias y las emociones. No voy a detenerme mucho acá porque el tiempo es corto, pero básicamente, ¿cuál es la importancia de las creencias? ¿Y por qué se le han dado tanto papel protagónico en muchos estudios? Bueno, porque se ha descubierto que las personas tenemos creencias o sistemas de creencias. Y una creencia es, digámoslo en simple, una verdad asumida. Las personas asumimos cosas como si fueran verdaderas. No importa si no son verdaderas, para mí lo son. Y mis actitudes, mis actividades, mis decisiones van en función de esas creencias. Y hay creencias sobre matemáticas, sobre la importancia de las matemáticas, sobre la dificultad de las matemáticas y, ojo, y sobre mi propia competencia de hacer matemática o de aprender matemática, o creencias sobre la competencia de mis alumnos de aprender matemática, o hay también creencias sobre las competencias de mis hijos e hijas para aprender matemática. Igual que las actitudes y otro tipo de emociones que interfieren en los procesos de aprendizaje. Sin ánimo de ser muy exhaustivo, nada más resalto en el marco del tema en que estamos conversando, que diversas investigaciones, aquí cito algunos autores, 2010, 2009, 2015, hay muchísima investigación activa en el mundo sobre estos temas. Esto no es letra muerta ni es una disciplina muerta, al contrario, es una disciplina que cada vez cobra más vigencia. Usted encuentra investigaciones en todo lado. En América Latina no es excepción, y Costa Rica, pues, hacemos algunos esfuerzos desde el TEC. No son los únicos que se hacen en el país, pero principalmente hemos sido los que hemos estado trabajando en estos temas. Esta investigación nos dice, por ejemplo, no esta, sino las investigaciones de otros colegas, que se ha detectado que cuando los padres y las madres se comunican con sus hijos sobre matemática de manera positiva, o juegan con ellos actividades que tengan que ver con matemática, muestran apoyo y estímulo a sus hijos, eso tiene un efecto en la mejora de los resultados de aprendizaje en matemática y digamos lo que llamaríamos el disfrute de las matemáticas. Pero por el contrario, cuando los papás y las mamás tienen bajas expectativas de que sus hijos tengan éxito, y si además participan haciendo las tareas de los hijos, eso afecta el rendimiento académico. Otras investigaciones nos han dicho que es común que las madres y los padres tengan dificultades para ayudar a sus hijos e hijas a aprender matemática. Pero ustedes como maestros, como profesores, lo saben, que los papás y las mamás tienen dificultades para acompañar a sus hijos
en una parte, porque una cantidad de profesores, de papás y de mamás siente impotencia para ayudarle porque no confía en su propia capacidad de hacer matemática. No domina los temas o carece de formación de la parte metodológica de cómo se enseña. Pero ven que es relevante, la investigación ha ido mostrando que los papás y las mamás podrían sentirse impotentes de ayudar a sus hijos, no porque no saben el contenido, sino porque no confían en su propia capacidad de hacer matemática, porque se consideran que no son buenos en matemática. Y esto es muy importante porque las investigaciones también reflejan que las creencias de los papás tienen un efecto muy importante en la formación de creencias de los hijos. Bueno, la investigación que comparto con ustedes hoy es de tipo cualitativo, aunque lo que les voy a comentar hoy tiene algunos rasgos de cuestiones de frecuencias, pero el abordaje en esta investigación fue cualitativo, como parte de un proyecto más grande que llamamos el proyecto FAM, que se llamaba Familia y Actitud hacia las Matemáticas. Hicimos un trabajo con papás y mamás. Sin embargo, las circunstancias de la investigación siempre son las que la realidad ponga. ¿Verdad? Uno como investigador quisiera condiciones ideales, pero la realidad es más dura que eso. Para hacer investigación con papás y mamás, queríamos hacerlo en un contexto que no les fuera amenazante. Invitarles al Instituto Tecnológico para hacer una investigación, nos parece que eso es, digamos, posible con maestros, con profesores, pero con papás que no están vinculados a la educación superior necesariamente podría ser amenazante. Entonces decidimos hacerlo en las propias escuelas donde están sus hijos. Ese era un ambiente más cercano, más conocido, pero eso tiene una limitante, y es que las escuelas nos daban permiso para hacer talleres en el día, mañana o tarde, en la noche no. Y eso provoca que muchos papás y mamás no puedan participar y provocó que la gran mayoría fueran mamás. Eso no tiene nada de malo, nada más es una limitante para la investigación. Esta investigación la hicimos en 6 escuelas públicas del Cantón Central de Cartago durante el año 2018 como parte de un proyecto que pretendía, por un lado, estudiar esto de las creencias de los papás y las mamás y además generar una serie de actividades para transformar esas creencias de manera positiva, tanto hacia las matemáticas como sobre la competencia que tengan sus hijos de aprender matemática. Bueno, la investigación tenía 3 propósitos. Yo hoy, por asuntos de tiempo, voy a hablar solamente de 2. El primer objetivo, propósito, era identificar algunas creencias que los padres y madres tienen en torno a la matemática. Aquí hablo de padres y madres, pero eso no implica que no pudieran haber otro tipo de familiares que fueran encargados de los niños. Y también indagar sobre las dificultades que creen que enfrentan sus hijos en el aprendizaje de esa disciplina. Ven que estamos hablando de creencias, de lo que los papás y las mamás creen. Ahí no hablamos si es verdad o no, si tienen o no razón. Es desde la creencia del papá y la mamá, qué dificultades enfrentan sus hijos para aprender matemática y cuáles son algunas creencias sobre matemática. Bueno, la primera pregunta. Sobre algunas creencias de los papás y las mamás sobre matemática. Aquí los porcentajes que tienen no suman 100 en cuanto a personas, eran 81 personas, sino que son respuestas. Cada persona nos dio en las diferentes actividades diferentes cantidades de respuestas. Podrían dar desde una respuesta hasta 4 o 5. Entonces aquí es porcentaje de respuestas recibidas. El 40% de las respuestas recibidas nos muestran que tienen creencias de que la matemática es complicada y difícil. Y un 20% de que es aburrida, horrible o atemorizante. Y luego hay un 20 y un 20 sobre, digamos, características más positivas de las matemáticas. Vean, esto, ustedes dirán, eso no es nuevo. Eso ya lo sabíamos. Bueno, resulta que en una indagación que hicimos en bases de datos de Scopus, de EASY, de Cielo, en revistas indexadas de ese tipo, no encontramos ninguna otra investigación parecida en Costa Rica. Entonces, si bien esto lo sospechábamos, el esfuerzo de hacer investigación es para ir confirmando lo que uno sospecha, porque la simple sospecha o la simple presunción no necesariamente nos da la base para tomar acciones. Bueno, de alguna manera estos resultados confirman lo que se podía presumir, que los papás y las mamás tienen en mayoría creencias digamos, no positivas sobre la matemática. ¿Y esto por qué es importante?
Bueno, porque las creencias de los padres y de las madres sobre sus hijos se correlacionan positivamente con autopercepciones de habilidad en matemática de estos. Quiero llamar la atención sobre esto. Es que lo que los papás y las mamás crean sobre matemática, según la investigación que se ha venido desarrollando, influye en la autopercepción, o sea, en cómo los niños se consideran a sí mismos hábiles o no hábiles para aprender matemática o para interesarse por las matemáticas. Y las actitudes y creencias de los papás y también de los maestros, así como el ambiente escolar y estilos de enseñanza, son factores que podrían contribuir a explicar las diferencias identificadas entre niños y niñas en actitud hacia las matemáticas. Aquí hago un paréntesis, es que la mayoría de estas variables de tipo afectivo que se estudian en el mundo hacen ver que las niñas tienen resultados menos buenos que los niños. No hablamos de capacidad para aprender matemática. No, son variables de tipo afectivo, ansiedad matemática, autoeficacia o autoconfianza matemática, actitud hacia la matemática, actitud hacia la importancia o la utilidad de las matemáticas. Casi siempre las niñas salen con resultados, digamos, menos favorables. No todos los estudios, pero la gran mayoría. Ahora, las investigaciones no saben señalar por qué. Se están haciendo esfuerzos de identificar, esta podría ser una de las variables que explique por qué las niñas y los niños tienen comportamientos diferentes en la parte afectiva hacia las matemáticas, las actitudes y creencias de los padres y de sus maestros. Y en cuanto a las creencias sobre las dificultades que enfrentan sus hijos e hijas, pues la gran mayoría de los papás y las mamás se las ubicaron en cuestiones metodológicas. Ven qué interesante, los papás y las mamás dicen, es que la maestra no explica bien, es que la maestra no le da tiempo a mi hijo de copiar de la pizarra, es que le explica muy complicado a mi hijo o a mi hija. Es interesante porque esto lo que nos dice es que los papás y las mamás tienen creencias muy asociadas a la lección magistral y esto tiene varios elementos importantes de reflexión. ¿Por qué? Porque los programas vigentes ponen a la resolución de problemas como la metodología principal. Y resulta que entonces aquí hay una disonancia entre lo que el programa plantea y el maestro y la maestra tienen que hacer y lo que el papá espera que haga el maestro. Aquí quizás deberíamos tomar en cuenta esto para decir, mire, y en esos procesos de reforma curricular que llevan a programas nuevos y a decisiones de ese calibre, ¿no deberían los papás también ser participados para ser por lo menos enterados, para ser preparados? Un maestro podría estar haciendo correctamente en el aula lo que el programa le plantea y el papá considera que el maestro no está haciendo su tarea. Y también es muy notable que los papás y las mamás concentran casi todas las creencias en que las matemáticas es una cuestión instrumental. Aquí, entre comillas, con base en estos autores, podemos captar y capturar qué piensan que estudiar matemática es un seguimiento de reglas y procedimientos y que la práctica rutinaria de ejercicios es suficiente. Y esto también es delicado. Es una creencia que es importante haberla detectado y tomar conciencia de ella porque de alguna manera va también en contravía de lo que pretenden los programas vigentes. La resolución de problemas como metodología fundamental no es exactamente compatible con una visión instrumentalista de las matemáticas que es practique, practique, practique y ya con eso usted aprende matemática. La resolución de problemas implica el trabajo heurístico, el trabajo en donde se vale fallar, en donde se vale poner alternativas de solución, en donde hay que apropiarse del problema, trabajar con otros y buscar cómo resolver el problema. Pero las creencias dominantes de este grupo de padres es que las matemáticas son cuestiones de procedimiento. Que con el procedimiento, repitiendo y practicando, usted domina el procedimiento. Y esta disonancia entre la cuestión metodológica de una lección dominante, que es la magistral, y una visión de las matemáticas como una cuestión puramente de algoritmos, nos parece a los investigadores que muestra cierta disonancia con los programas vigentes. Esto no quiere decir que los programas estén mal. Significa que nosotros tenemos que preocuparnos también como educadores y las autoridades y los curriculistas, todos los que tenemos que ver con esta actividad, de pensar que en el proceso de aprendizaje
y de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas participan los estudiantes, participan los maestros, participan los profesores. Pero aquí la campanada es que también participan los papás con sus creencias, con sus actitudes, y estas disonancias pueden ser elementos que compliquen el éxito de un programa como el que está vigente, porque hay una disonancia entre lo que el papá cree, lo que la mamá cree que es la enseñanza de las matemáticas, o lo que cree que es la matemática, y lo que podría derivarse de la puesta en práctica de los programas vigentes con otra concepción. ¿Y qué otras creencias tienen sobre las dificultades que enfrentan sus hijos? Bueno, hay naturalmente un señalamiento de problemas inherentes a las características estructurales del sistema de la educación pública costarricense. Los papás y las mamás señalan, por ejemplo, que los grupos son muy grandes, que los grupos de estudiantes son muy grandes. Como ustedes saben, eso no es así en todas las escuelas, pero en general hay una queja histórica de que los grupos en primaria y en secundaria son grandes. Y esa es una condición que podría dificultar o que dificulta a veces el uso de metodologías diferentes a la lección magistral. Los papás tienen la creencia de que algunos elementos estructurales afectan el aprendizaje de sus hijos. Señalan grupos grandes, como también señalan la cantidad excesiva de temas. Situación que no es del todo inocua, porque siempre ha habido una queja también de los profesores y de los maestros que hay muchos temas. Bueno, se aprobaron programas en el 2012, se quitaron unos temas, pero se incorporaron otros. Estos son elementos, digamos, estructurales que los papás consideran que afectan el aprendizaje de las matemáticas de sus hijos. Y también es muy interesante porque salió como producto de esa indagación el asunto afectivo, el asunto emocional. Los padres también, algunos tienen la creencia de que la parte emocional, la ansiedad, cierto temor hacia las matemáticas afecta el aprendizaje de las matemáticas. Este es uno de los, digamos, motivantes a la investigación. ¿Cuáles son las creencias? Pues creemos los investigadores que esas creencias de los papás y las mamás son un factor importante en la formación, a su vez, de las creencias de los muchachos y de los chicos y de las chicas. Pero los papás también señalan que algún nivel de factor emocional, como puede ser el temor a las matemáticas, como puede ser cierto nivel de ansiedad, como puede ser una apreciación negativa de las matemáticas, puede ser factores que estén influyendo en el aprendizaje de sus hijos e hijas. Bueno, en resumen, paso a revista algunas de las ideas que he expuesto. En general, los papás y las mamás conciben a las matemáticas de manera predominantemente como una disciplina complicada, difícil, aburrida, horrible y atemorizante. Les decía que esto no es de pronto un hallazgo nuevo. Aquí lo nuevo es que esto lo hemos trabajado, digamos, científicamente para constatar, y lamentablemente, pues esas creencias no han cambiado aparentemente, por lo menos con lo que esperábamos haber encontrado. Los papás y las mamás de estos niños son jóvenes, son personas, adultos jóvenes de 35 a 40 años, la mayoría son personas jóvenes que están en pleno ejercicio de su profesión o de su labor o de su oficio, que son personas, digamos, formadas en otra Costa Rica y sin embargo tienen creencias, digamos, no nada favorables hacia las matemáticas. No encontramos en el país referentes para comparar, solamente un estudio de Gaete y Jiménez de hace unos años, en donde ellos habían hecho una investigación y señalaban la predominancia a nivel de sociedad costarricense de este tipo de creencias o de visiones. Lo cual es, digamos, de preocupación, porque estamos en una Costa Rica que necesita más niñas y más niños, más jóvenes dispuestos a estudiar carreras técnicas, carreras de ingeniería, las llamadas carreras STEM. Y no parece, por lo menos, este es un estudio muy concreto y, digamos, la capacidad de generalizar no es el propósito, pero es una aproximación a un grupo de papás y mamás, nada más y nada menos que la época actual de Cantón Central de Cartago, y nos dice que tienen una predominancia hacia una visión negativa de las matemáticas. También señalan
Desde luego que las matemáticas puede ser necesaria, útil, importante, bonita, etcétera, pero en menor grado. Estos resultados, si bien no son comparables punto a punto, coinciden con un estudio que hicimos en el TEC hace unos años con estudiantes de secundaria. Los estudiantes de secundaria de la misma región, el Cantón Central de Cartago, mostraban creencias muy similares. No se puede comparar resultados uno a uno, pero digamos en forma genérica, en el Cantón Central que hemos hecho dos aproximaciones con estudiantes de secundaria, adolescentes, y ahora con papás y mamás de primaria, y nos encontramos una visión, digamos, nada positiva de las matemáticas. Y como decía, esto pues no es una buena noticia en un país que quiere más jóvenes en carreras ligadas a la ciencia y a la tecnología. Y ahora bien, también decía que se nota una enorme carga, una alta concentración en cuestiones metodológicas. Y aquí hay un nivel, digamos, de preocupación, que los papás y las mamás conciban que la enseñanza de las matemáticas es el maestro explica, la maestra explica. El profesor o la profesora es buena si explica bien. Cuando las metodologías que están aprobadas en el plan vigente apuntan a un cambio en la metodología. Y esa disonancia, decía, y quiero resaltarla, podría hacer que el papá y la mamá perciban al maestro como que no está cumpliendo su tarea, no está haciendo el esfuerzo para que su hijo aprenda, porque lo ve enfocado en otro tipo de metodología. Es decir, aquí está privando la tradición. Cómo me formaron, cómo me enseñaron a mí, y yo construí creencias de pensar que esa es la forma en que se enseña matemática. Y esa disonancia deberíamos tomar nota para que los maestros, los profesores, hagamos trabajo con los papás y las mamás. Deberíamos buscar formas de aproximarnos con los papás y las mamás para confrontar estas creencias con los papás, contarles lo que estamos haciendo, contarles de los nuevos programas, darles una visión que por lo menos cuestione estas creencias y pudiera ayudarnos a transformarlas. Y esta percepción instrumentalista de la matemática como un conjunto de reglas y algoritmos que se aprenden como tal, que lo que consiste es en repetir y repetir, también tiene cierta disonancia con los programas vigentes. No es que en las matemáticas no haya algoritmos, todos sabemos que hay algoritmos. El asunto es que las matemáticas es más que eso, y que el propósito de la enseñanza de la matemática en primaria, en secundaria, en educación superior, en cualquier lado que enseñemos matemática, es también, o es, y debería ser probablemente, principalmente la formación de un pensamiento abstracto, pensamiento riguroso, capacidad de resolver problemas, comunicarse matemáticamente. Es decir, es muy superior al puro algoritmo. Incluso algunos de los algoritmos que estudiamos en primaria o en secundaria podrían verlos como medios y no como fines. Bueno, pero los papás, por lo menos en esta muestra, se enfocan en pensar que la enseñanza de la matemática es reglas. Y aquí también hay una disonancia entonces entre lo que ella espera que el maestro y la maestra hagan y lo que el maestro y la maestra podría estar haciendo en el marco de los programas aprobados en el 2012. También hay un señalamiento a cuestiones estructurales del sistema educativo. Esto es una percepción de los papás. En algunos casos también hemos hecho investigaciones donde con maestros y maestras hay algunas coincidencias de que los grupos son grandes. Los papás no atinan, no lo ven como un elemento, pero digamos la falta de acceso a la tecnología también ha sido señalado por los maestros y por los educadores como elementos estructurales del sistema que pudieran dificultar la enseñanza de las matemáticas en primaria o en secundaria. Y decía también que surge, por lo menos algunos señalamientos de los efectos emocionales en el aprendizaje de las matemáticas. Este es el resultado de la investigación. Es una investigación, repito, planteada con papás y mamás, de enfoque cualitativo, aunque no está reñido en lo cualitativo cierta cuantificación. ¿Y por qué
trabajamos con papás y mamás? Bueno, porque quienes creemos que el dominio afectivo es de importancia en lo que llamamos matemática educativa, que si queremos mejorar la calidad de la educación matemática en Costa Rica, tenemos que preocuparnos de qué temas se enseñan. Tenemos que preocuparnos de cómo se enseñan. Tenemos que preocuparnos de con qué se enseña. Pero que tenemos que preocuparnos también de quién participa. Y esos agentes que participan son, en primera instancia, los estudiantes y las estudiantes, los profesores y las profesoras, las maestras, los educadores. Pero esta investigación se nutre de un elemento más. También los papás, también el grupo familiar en general es un agente muy importante. Los esfuerzos que hagamos con los maestros, que hagamos con la metodología, que hagamos con los recursos, podrían ser menos eficaces si en el núcleo familiar se gestan creencias que puedan provocar en los hijos, a su vez, la formación de creencias y de actitudes poco favorables hacia la matemática, poco favorable sobre la importancia de la matemática, y lo más relevante, creencias sobre la competencia, la autoconfianza, la competencia de aprender matemática. Ustedes habrán vivido que cuando hay exámenes en la familia, a los chicos les ayudan para que estudien español, estudien ciencias, pero cuando hay examen de matemática es un caos, es una crisis. Hay papás que hacen comentarios de que, bueno, mijo, solo en mate te quedaste. Como no servimos para mate, o en mi familia me costaba tanto mate, pues que ese tipo de actitudes, de creencias, de diálogo, de digamos, circunstancias normales de vida familiar, propias de un grupo familiar, la investigación que se ha venido generando en las últimas décadas nos dice, tiene incidencia en la formación de creencias de los niños, tiene incidencia en la formación de actitudes de los niños hacia las matemáticas y tiene un efecto también en la creencia propia de su propia capacidad de aprender matemática y consecuentemente afecta el rendimiento académico y afecta la escogencia de cursos o de carreras que tienen este componente matemático. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, porque estamos en la tarea todos nosotros, como profesores, como profesoras, como maestros, como investigadores, en este rol educativo de querer fortalecer y mejorar la educación matemática. Queremos también más niños y más niñas en carreras STEM, no porque sean las únicas importantes, todas las carreras son importantes, todas las ocupa la sociedad, pero en Costa Rica tenemos la pirámide invertida. Tenemos mucha gente en las universidades estudiando carreras que tienen mercado laboral saturado y no tenemos suficientes graduados en carreras de ingeniería donde hay grandes oportunidades laborales y donde hay grandes oportunidades de desarrollo para el país. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que los niños y las niñas, cuando estén en el colegio, cuando tengan que escoger carrera, no escojan carrera contando cuántas matemáticas lleva. Si lleva muchas matemáticas, no les llevo esa carrera. Que estén tranquilos. Que si tienen que llevar matemáticas, 2, 3 matemáticas, 4 matemáticas, que eso no defina su vocación, sino que estén dispuestos y confiados de que ellos pueden aprender matemática. Algunos se entusiasmarán y aprenderán matemática porque es la disciplina de su vida, pero otros estarán en carreras donde la matemática es necesaria, se ocupa, pero que aunque no disfrute de las matemáticas como hacemos algunos, tampoco sea un obstáculo para optar por una carrera de administración, de economía, de ingeniería, de trabajo social y todas las carreras que de alguna manera llevan o estadística o matemática o disciplinas similares. Ese es el cometido. Cierro entonces, compañeras y compañeras, agradeciendo su atención y resaltando que los esfuerzos de investigación como estos lo que busca es poner en el tapete que los papás y las mamás son agentes fundamentales en la formación de creencias entre los hijos, lo cual a su vez tiene incidencia en las propias creencias de los muchachos y tiene incidencia en los procesos de aprendizaje de la matemática. Si queremos mejorar la educación matemática, no podemos pensar solo en los temas, en la metodología y en los recursos. Hay que pensar también en las personas. Bueno, muchísimas gracias. Quedo
atento a algún comentario o pregunta en las que pueda conversarles. Soy Gerardo Mesa de la Escuela de Matemática del TEC. Ustedes me encuentran ahí en la Escuela de Matemática, me pueden escribir para conversar más o para compartir u otros proyectos de investigación que hemos hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis Gerardo, también. Muchas gracias a todos. Ahí veo alguna gente conocida. Saludos a todos, a los que conozco, a los que no. Muchas gracias. Buenas noches. Yo puse una pregunta en el chat, pero no sé si las están leyendo. Quería saber si tenía una lista de referencias de todos los documentos que citó y si el estudio estaba publicado para poder leerlo en su totalidad. Sí, mira, está en fase de publicación. Ok. Aunque el proyecto se hizo en el 2018, publicar en revistas lamentablemente toma a veces hasta 2 años. Yo con mucho gusto, si me escribes a la Escuela de Matemática, te puedo pasar lista de referencias o los mismos artículos, con mucho gusto. Es muy fácil, usted nada más busca ahí en la página de Gerardo Mesa. Ok. Y con mucho gusto yo comparto contigo la referencia que tenemos y algunos artículos. Hola, Ania. Hola, un gusto verte por este medio. Días que no nos vemos. Sí. Yo puse un comentario porque me parece muy interesante. Bueno, este tema me gusta muchísimo y en los resultados que encontraron ustedes de los padres de familia que atribuyen, digamos, los resultados de sus hijos a los profesores, ¿verdad? Yo creo que esto nos permite más bien trabajar en el estudiante el autoconcepto como aprendiz de matemática y que él pueda ser más responsable y atribuir el éxito o fracaso a causales como el estudio, el organizarse mejor, o sea, que sea responsable de lo que hace, ¿verdad? Y no tanto que el culpable es el profesor, ¿verdad? Yo creo que esto nos da pie, las creencias son bonitas por eso, porque permiten un abanico, digamos, de trabajo, de estrategias para fortalecer, ¿verdad? Así que me gusta. Muchas gracias por ese comentario. En efecto, eso es parte de las creencias que están por ahí, ¿verdad? Los profesores tenemos un rol, pero además ese rol espera, pero además podríamos ser también los culpables de, eso no solo en primaria, en secundaria y también en la educación superior, ¿verdad? En otras palabras, ¿cuál es la responsabilidad del estudiante? ¿Y cómo lo asumen? Y los papás también, cómo asumen su propio rol, ¿verdad? Muchas gracias por ese aporte, porque en efecto, eso es parte de poner estos temas en el tapete. Que no basta con que nos esforcemos en discutir los temas, eso está bien. Y ahí, si las probabilidades y la estadística deben estar o no deben estar, es algo que podemos construir. ¿Con qué metodología? Se escogió una metodología y habrá fundamentos y razones. Y hay cuestiones que no la permiten implementar y tenemos que mejorarlas. Y el asunto de la tecnología, alguna gente muy ingenuamente piensa o pensaba que con tecnología estaba todo resuelto. No, hay maravillas que podemos hacer con la tecnología, pero no resuelve todo. Y estos otros elementos, por ejemplo, eso que es muy importante, ¿cuál es mi propia responsabilidad como aprendiz? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo les agradezco a todos la bondad de haber participado. Repito que en el TEC estamos para servir. Hay un grupo de investigación que yo coordino hace como una década. Trabajamos estos temas. La mayoría de los trabajos han sido en educación media. Por una razón es que el TEC forma profesores de matemática para la educación media. Y nos hemos tomado en serio que la formación de profesores debe estar vinculada a docencia, investigación y extensión. Entonces, en estos proyectos de investigación o de extensión, además de que generamos conocimiento que nos sirva en el proceso formativo, involucramos a nuestros estudiantes que aprendan, pero que conozcan el contexto del aula, que también aprendan a hacer investigación y que tengan contacto, en este caso, con papás, mamás, maestros. Y hemos estado más en secundaria, pero también aprendimos algo muy elemental, que si queremos contribuir a mejorar la educación secundaria, hay también que trabajar duro en la educación primaria. Y en todos los ángulos, en la formación de educadores, y en este caso, armoniando papás y mamás, ¿verdad? Que es un trabajo difícil porque cuesta mucho llegar a los papás y mamás, pero son esfuerzos que hay que sostener y que hay que continuar. Y ahí seguimos en esa lucha
de que a veces las universidades no nos aprueban proyectos porque el ámbito educativo les parece que es menos importante. Un día esto escuchaba, cierro con esto, escuchaba a don Jaime Ordóñez de la UCR y dijo una idea que yo la he venido pensando, que si este país quisiera tomar la decisión de invertir en lo más importante, debería empezar por invertir en los maestros y profesores de preescolar, y luego vamos con los de primaria. Digamos, si este país fuera inteligente y quisiera un país diferente, debería pensar en fortalecer no solo la formación, sino las condiciones en que trabaja, atraer a la educación a las personas que tengan vocación y mucho talento y tratarlas como lo que somos, profesionales de primera línea. Deberíamos ser profesionales chineados. Y nos decía don Jaime que en Japón la línea es un maestro de primaria gana igual que un profesor universitario porque es igual de importante. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta más. El tema de investigación, no sé, bueno, la pregunta es si están pensando en hacer algún estudio como que le siga de diferentes formas de cambiar estos pensamientos en los papás o en los estudiantes, o como alguna forma de investigar esto científicamente, ¿verdad? De cómo sirve o qué se puede utilizar de mejor manera. Sí, nosotros tenemos una agenda de investigación y usamos proyectos de extensión que llamamos. No hacemos diferencia entre investigación y extensión, hacemos proyectos, sí. Nos acercamos. Y tenemos también previstas algunas actividades. Por ejemplo, hacemos el Día de la Matemática en Familia, el día lúdico, donde van las familias a jugar con las matemáticas. Ya hicimos una experiencia en el TEC, otra en el Buru Valley. Esta pandemia nos dejó con la agenda ahí sin poder, pero de este tipo. Queremos que los papás, las mamás, no solo papás y mamás, yo hablo de papás y mamás como quizá una costumbre, del grupo familiar. Los papás, el abuelito, el que quiera llegar, la familia, el núcleo familiar, y además de la investigación y de la extensión, estamos trabajando en el desarrollo de este tipo de actividades lúdicas. Y ya fuimos al Blue Valley, en forma conjunta hicimos el Día de la Matemática en Familia, lo hicimos en el TEC, íbamos a hacer algo en un centro comercial. La idea era pararnos un sábado o domingo ahí en un centro comercial, la familia anda comprando, anda viendo y tuviera chance de pasar a jugar. Lamentablemente el COVID nos cerró el camino, pero en eso estamos. Y seguimos con investigación y sobre todo con promoción de este tipo de actitudes favorables hacia las matemáticas, que los papás y las mamás tengan chance de cuestionarse lo que para ellos era obvio, porque sí, esas son las creencias que uno cree que eso es así. Entonces hay que sacudirnos y hay muchas formas de hacerlo, además de forma bonita. Disculpen la interrupción, por razones de tiempo los invitamos a intercambiar sus datos de contacto para que puedan continuar su conversación fuera en privado y para continuar con el programa de eventos. Muchas gracias. Yo no puedo quedarme ahora porque tengo clases, pero muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Estén bien. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, don Diego, que estén muy bien. Y Ania, gusto verte.